Eugenio Balmori Martínez. Nace el 7 de julio de 1900 en San Luis Potosí, donde hace sus primeros estudios. En 1922 va a Tampico a trabajar en una compañía petrolera que 10 años más tarde, en 1932, lo traslada a Coatzacoalcos, Veracruz. Hombre lleno de fe, tanto en Tampico como en Coatzacoalcos, realiza un infatigable trabajo evangelizador, formando grupos de catequistas y reuniendo a los niños, llevando el Santísimo Sacramento a los enfermos, ayudando a los sacerdotes perseguidos y visitando a los presos. Publica folletos y escribe artículos en los periódicos para difundir los valores evangélicos en las familias y en la sociedad mexicana. A su novia Marina, catequista como él, le invita a formar un hogar cimentado en Dios. Contraen matrimonio por la iglesia en Acayucan, Veracruz, el 11 de noviembre de 1937. En marzo de 1938 pierde el trabajo a causa de la expropiación petrolera y se traslada con su esposa a México, Distrito Federal, naciendo allí sus 3 primeros hijos. Viven en Tacubaya y en Mixcoac, donde Eugenio colabora con los misioneros josefinos y otros sacerdotes como catequista y difunde la prensa católica. En 1942 regresa a Coatzacoalcos con su familia, que aumenta con otros 2 hijos. Colabora con el padre Francisco Gutiérrez, que le encarga la construcción del templo parroquial de San José. A consecuencia de un accidente sufrido en carretera 2 días antes, muere el 14 de mayo de 1946 en el hospital de Pemex de Minatitlán. Sus restos descansan desde 1954 en la parroquia de San José, hoy catedral de la diócesis de Coatzacoalcos. Marina Francisca Cinta Sarrelangue. Nace en Acayucan, Veracruz, el 9 de marzo de 1909, hija de don Rafael Bernardino Cinta y Marina Sarrelangue. Es la tercera de 12 hermanos. Después de sus primeros estudios, pasa como interna al Colegio San Antonio de las Madres Guadalupanas de Tacubaya, Distrito Federal. Ya en Acayucan con sus padres, da clases de corte y hace apostolado como catequista. Se traslada a Coatzacoalcos, donde colabora como maestra en una escuela y trabaja como empleada en la agencia Singer. Ahí conoce a Eugenio Balmori, empleado en una compañía petrolera, con quien colabora como catequista cuando los cultos están suspendidos, y contrae matrimonio con él en Acayucan el 11 de noviembre de 1937. Se establece en Mixcoac y frecuenta la iglesia de San Juan de los Padres Josefinos. Mujer de trabajo y de oración, su piedad profunda le hace estar siempre unida con Dios y comunicar a los demás la paz y la serenidad. Procura la educación humana y cristiana de sus hijos y la unidad de toda la familia. La vida de la gracia es su mayor anhelo y la Eucaristía el principal sostén de su fe. Consagra a Dios su viudez, ora sin cesar por su familia, por la iglesia, por los sacerdotes, por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Lee y medita la palabra de Dios y en ella se inspira para dar un consuelo a los demás, y aún en su ancianidad la comparte con personas de su edad. Se entrega amorosa a Dios y a los demás, está expresada en sus poesías, más de un centenar de profundo contenido espiritual. Muere santamente en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1988. Cuando el señor obispo don Carlos Talavera, obispo de Coatzacoalcos, quiso iniciar la causa, él escuchó los testimonios que de él y de ella daba la gente que los había conocido. Entonces esto fue lo que lo animó a iniciar la causa, porque era algo pues insólito, un matrimonio, pues no había ese antecedente
frecuente en la iglesia. Pero allí se veía, a través de estos testimonios, cómo ellos habían querido formar un matrimonio y desde el noviazgo, pero con el sello de la fe. Tuve la fortuna de conocer a don Eugenio Balmores en la época de la persecución de la iglesia, en donde todo culto estaba prohibido y sobre todo la católica. Él era un hombre muy comprometido con la iglesia. Él trabajaba, según tengo entendido, yo era una niña, él trabajaba en Petróleos Mexicanos, que en ese tiempo era de los ingleses. Los niños lo adorábamos. Y cuando veíamos que venía desde lejos, porque en ese tiempo las casas estaban mal instaladas, cada quien se ponía donde quería. Cuando oí el testimonio de Panfilita, que me gustó mucho, porque ella sí vivió con él, porque le dio catecismo, dice que lo esperaban con mucha ansia cada vez que iban a dar los catecismos, porque iban a todas partes, a los playones, iban al playón sur, al playón norte, a todos los lugares más alejados de la ciudad de ese entonces, que ya eran lejos en ese momento, porque la ciudad era más chica. Y sí, también que iban a visitar a los enfermos, a los presos les llevaba siempre pues un apoyo espiritual, ¿no? El señor Balmores. Mi barrio era el barrio más pobre, que era el barrio de los pescadores. Entonces hasta ese rincón iba él, bajo el sol, bajo el agua, con el norte, con la lluvia. Él iba a pie sobre arenas candentes, de lomas, de dunas y de arroyos. Y bajo la lluvia, sin un impermeable, sin un sombrero, sin nada, llevaba empapado a la casa de una señora que se llamaba Beatriz. Ahí nos reuníamos los niños y ahí la señora le prestaba alguna toalla para secarse, porque él venía hecha una sopa. Ya estaban las señoritas que nos habían enseñando el catecismo y él nos daba la clase, la historia, pues de la Biblia, desde luego, pero en una forma tan dinámica, tan hermosa, que los niños, muchos hasta nos poníamos a llorar de la emoción que sentíamos como él escribía. Yo tenía seguramente algunos 8 o 10 años, no sé. Era en estos 1932, 34, no sé. Y él nos enseñó a cantar los himnos de las Virgen María, nos enseñó el rosario, nos enseñó, los que no están bautizados, él lograba bautizarlos cuando algún sacerdote, así a escondidas, llegaba en alguna casa, le daban al ojo y ahí se reunían y se llevaban los niños que no estuvieran bautizados. Todo a escondidas, porque estaba muy, muy delicado hacer el público a la religión. Pero él no descansaba, porque los sábados y domingos se dedicaba a la doctrina. Mi mamá también era catequista, pues digamos eran catequistas profesionales, porque tenían los libros de catecismo de perseverancia y diferentes manuales, entonces, y gracias a eso se conocieron, cada uno por su lado llegó a la catequesis, y entonces fue como se conocieron, y ahí se descubrieron sus virtudes cada uno, como que sí, en su correspondencia que se puede consultar, ¿verdad? Al menos la de él hacia ella, se ve el gran cariño y el gran espíritu cristiano que él tenía, ¿no? Que siempre lo reflejaba en sus comunicados con ella, ¿no? Y lo más hermoso era que cuando algún niño estaba enfermo, él lo iba a ver, él lo iba a visitar,
ayudaba a la persona, a la familia. Él iba a visitar a los presos, les llevaba pues, revistas y les hablaba tan hermoso que cuántas veces algunos prisioneros al quedar en libertad se volvieron hombres buenos. Él llevaba el Santísimo a escondidas, se lo llevaba en el pecho, guardado, para llevarlo a otro lugar, para que donde iba a celebrar la misa, aquel sacerdote que pudiera hacer. Sobre todo el padre Panchito, que era el más audaz, que hasta en la cárcel estuvo porque lo encontraron haciendo misa. Lo que yo conozco más, lo que yo me acuerdo más en mi infancia, era que desde lejos veíamos ver a don Eugenio Balmores y corríamos todos los niños a alcanzarlo y todos queríamos que nos diera la mano, tomarle la mano para llevarlo hasta el lugar donde íbamos a tomar la doctrina. Y como no tenía más que 2 manos, pues en cada abrazo llevaba como racimo colgado a los niños, uno aquí, otro allá, otro aquí, y así se empujaba uno a nosotros por querer tomarle la mano. Eso es lo más hermoso que yo recuerdo, y además un nacimiento que hizo él en la casa de doña Beatriz, que como él era dibujante, nos dijo que en una cajita hiciéramos una casita, y él lo diseñaba y los cortaba y nada más nosotros los pegábamos. Y lo hizo tan hermoso que mucha gente hasta del centro venían a verlo. Desde Adán y Eva hasta el nacimiento del niño Jesús. Era tan hermoso eso que nunca se me olvida, que me parece ahora como un sueño, como un cuento, como algo que yo vi en sueño, pero eso fue realidad. Todos queríamos al señor Eugenio, decíamos señor Balmores, nunca le dijimos don Eugenio, le dijimos señor Balmores. Y después supimos que una señorita muy hermosa, muy guapa, una de las catequistas, era su novia, y después se casó. Yo muy poco conocí a Marinita, más que la vi en muy pocas ocasiones. Ella trabajaba en la Singer, era muy bonita, muy fina, bueno, muy hermosa, pero esas hermosuras tranquilas, suaves, hermosísimas. Y después, con el tiempo supimos, porque él luchó mucho por la iglesia. Él fue el que ayudó mucho para levantar la iglesia de San José. Pues porque tenía él muchas amistades y él sabía cómo hablarle a las personas para que ayudaran, para que no tuvieran tanto miedo ni tanto pavor. Porque después de que ya vino la libertad de cultos, toda la gente todavía quedó así, escamada, como dijéramos. Pero él luchó mucho. Desafortunadamente, hombres que creo que Dios lo necesita en el cielo, o no sé, porque muy pronto se fue en un accidente que estuvo en Acayuca, entre Ojapa y Acayuca. Cuando lo supimos, todos llorábamos, porque se había ido una persona que queríamos mucho. La muerte de mi papá sucedió allá en Coatzacoalcos, cerca de Coatzacoalcos, y pues mi mamá tuvo que venirse a México para trabajar y para ponernos en la escuela. A todos éramos niños. Mi hermana mayor pues tenía 7 años, 8 años, y la más pequeña
pues apenas 20 días de nacida cuando murió mi papá. Mi mamá pues asumió toda la responsabilidad de sostener a la familia, a los hijos. Pasó el tiempo, su hijo, ahora en ese tiempo nada más era sacerdote, ahora Monseñor Balmori, Roberto Balmori, traía en una libreta mi nombre y el de algunas personas y dijo, ella la conozco y sé dónde está, vamos a visitarla, vamos a verla. Y fue con su tía Mari, hermana de Eugenio, Mari, una ancianita. Y me dio mucho gusto porque él se parece mucho a su padre, a don Eugenio. Él se parece mucho. Y entonces me dio mucha alegría al verlo cuando me dijeron que él era el hijo del señor Balmori. Y cuando me dijeron lo de la causa, me dio mucho gusto. Y en lo que he podido, he colaborado. Ya yo tengo 87 años y es natural que ya no tengo los mismos bríos que pudiera tener una persona joven. Pero aquí estoy para lo que necesite con el deseo y pido y rezo porque esto sea realidad, porque es muy merecida el que pueda algún día ver al señor Balmori en los altares. Yo tuve pues la bendición de conocer, aunque estaba yo muy chica, pero conocí a los esposos Balmori Cinta, porque fueron nuestros vecinos, precisamente ahí donde yo vivo, ahora donde tienen su casa, ahí en la parte de abajo ellos vivieron. Habían dos casitas gemelas, en una vivíamos nosotros y en otra vivían. El patio colindaban, el patio era para las dos casas, así que pues los niños que eran sus hermanos mayores, Marina y Eugenio, jugábamos juntos todos porque pues era una amistad muy grande con mi mamá. Mi mamá acababa de enviudar en ese tiempo y pues los señores Balmori la aconsejaban, pues también la ayudaban a llevar su dolor en una forma más cristiana. Y yo los tengo aquí presentes en la memoria como eran. Sí. Lo que sí nos platicó mi mamá, que una vez el señor Balmori trabajaba en Pemex, que una vez que venía de su trabajo el señor Balmori, al pasar por el corredor de la casa de nosotros, que vio a un señor sentado. Él no conocía a mi papá más que por la foto después que se le enseñó a mi mamá. Dice, vi a un señor sentado ahí en el corredor de su casa. Y dice, era así y así. Dice mi mamá, no, ¿qué no? ¿Y su esposo no tenía algún hermano? No, dice. Ya mi mamá le enseñó la foto de mi papá. Y dice, pues así era el señor que vi, igualito. No sé si fue una visión que él pudo tener o qué, pero sí, eso nos comentaba mi mamá, que don Eugenio había visto ahí a mi papá sentado en el corredor. Tendría yo como 2 años quizás, porque siempre a la señora Marina, es a la que más recuerdo, porque es con la que convivía yo ahí, como éramos vecinos, y jugaba con los niños, con los hijos, con Marinita y con Eugenio y Antonio, que eran niños como yo. Y recuerdo mucho la dulce voz de doña Marina, siempre con cuánto amor le hablaba a sus hijos y nos hablaba a nosotros. Siempre recuerdo esa voz tan dulce, nunca la olvido. Siempre los he tenido en mi memoria. De don Eugenio no me acuerdo mucho, sí, me acuerdo de que era un señor tan grandote, pero como convivía más con doña Marina,
pues es a la que más recuerdo. Y pues ya después, como se cambiaron de casa, ya y siendo uno chiquito, pues ya no llegamos a convivir mucho. Nosotros a veces veíamos a la familia ahí en Acayucan, porque nosotros íbamos mucho a Acayucan, y cuando eran vacaciones, la señora venía a Acayucan con sus niños, y ahí conocimos a las familias, a las hermanas de doña Marina. Tenían pues mi otra hermana, que era más grande, la que tenía más amistad con ella, y las visitábamos ahí en Acayucan. En una ocasión, como el señor Balmori se murió y él ya había hecho los planos para la iglesia, y el padre Panchito pues no supo dónde los tenían, los buscaron en su casa, y el padre Panchito los buscaba y nunca lo encontraba, no los encontraba. Y entonces el padre Panchito tuvo un sueño que le dijo don Eugenio, dice, los planos están ahí en un baúl que tenían ahí en su casa. Y el padre Panchito se lo platicó a su esposa, entonces lo buscaron en el baúl y efectivamente ahí estaban los planos. Otra de las características peculiares de esta causa es que esta causa es de laicos. Durante mucho tiempo la Iglesia pensaba en la canonización de obispos, de sacerdotes, de religiosos fundadores de congregaciones o de órdenes religiosas. Y si recordamos los santos, digamos, de la antigüedad, San Vicente Ferrer, San Jerónimo Doctor, etcétera, son fundadores o religiosos o fueron obispos. Hoy en día se habla ya de la espiritualidad del laico. Hoy en día se habla también del papel activo del laico en la iglesia. Recordemos cómo el documento de Puebla, cuando habla de laico, habla hombre de la iglesia en el corazón del mundo y hombre del mundo en el corazón de la iglesia. El laico entonces tiene un papel protagónico dentro de la iglesia, y antes de plantearnos la espiritualidad sacerdotal, antes de plantearnos la espiritualidad o cómo tiene que ser la espiritualidad de la vida religiosa, hay que clarificar la espiritualidad del laico, o hay que hablar de la espiritualidad del laico. Recordemos que la vida espiritual es la vida en el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu de Cristo, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y los laicos tienen un estilo propio, y tienen un estilo muy peculiar, puesto que ellos viven en la iglesia, pero también viven en el mundo. Están en el mundo, pero también viven en la iglesia, son iglesia. Y esta doble peculiaridad o esta doble característica plantea muchos retos a los laicos, y hoy en día la iglesia, cuando plantea las causas para laicos, tiene que replantearse también las preguntas y reformular las preguntas, porque en el caso, por ejemplo, del ejercicio heroico, la práctica heroica de las virtudes, ya no hay que pensar en cómo vivía el obispo, cómo vivía el sacerdote, cómo vivía el religioso, sino ahora hay que plantearlo desde la perspectiva del laico. Entonces, esta causa de laicos refleja la espiritualidad de los laicos, refleja la respuesta que ellos están dando o dieron en un momento determinado a la llamada a la santidad, una respuesta que ellos supieron dar tanto en la iglesia como en las estructuras temporales. Y en este sentido esta causa es muy importante, y es una causa que nos tiene que motivar a todos, porque ahora tenemos que pensar en la santidad del laico, hablar de la santidad del laico, hablar de la espiritualidad del laico. El laico está en el mundo, pero no es del mundo. Recordemos Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único al mundo. El mundo como creación de Dios, así entendido, es el lugar donde está el laico. Y ese mundo es el que hay que llenar del Evangelio, es el que hay que transmitirle los valores evangélicos. Y esto le corresponde al laico. A los sacerdotes, a los religiosos, nos toca acompañar, nos toca formar. Al laico nos toca acompañar a la comunidad, pero hacer presente el Evangelio, hacer presente la gracia, hacer presente la santidad en la política, en la economía, en la cultura, en las estructuras socioeconómicas, etcétera, le corresponde al laico. Y ahí tenemos al frente de batalla a muchos laicos que están dando ejemplos de fe,
de vida cristiana, católicos comprometidos y que en ocasiones los hemos dejado solos. No militan precisamente en grupos o en agrupaciones de apostolado, pero que están dando testimonio de su fe valientemente. Y ahí tenemos que encuadrar a Marina y a Eugenio. Son los laicos hoy en día quienes ocupan un lugar preponderante en la iglesia, son ellos los protagonistas en la iglesia, son miembros de derechos y deberes dentro de la iglesia, y a ellos hay que acompañar, a ellos hay que formar para que sigan mostrando el rostro de Cristo al hombre del siglo XXI. Yo recuerdo solamente a mi mamá, o sea, conviví con mi mamá, porque mi papá murió cuando yo tenía 2 años y medio. Nos encontramos ya aquí en México, en la casa de Mixcoac, calle de Holbein, y allí estamos mi mamá y pues los 5 hermanos. Cuando falleció mi papá, el señor Eugenio Balmori Martínez, tenía yo entre 7 y 8 años. No recuerdo mucho de cómo era, ¿no? Pero por las pláticas que tenía con mi mamá, supe de él, ¿no? Me contaba ella que de joven mi papá quería ser sacerdote. Entonces fue y le preguntó a su confesor: padre, ¿me da permiso? ¿Podré ser sacerdote? Y le dijo el confesor: usted no es su vocación. Y la gracia fue que uno de sus hijos es sacerdote, ¿no? El más pequeño de los hijos, hombres. O sea, el Monseñor era el más pequeño en aquella época, ¿no? Que llegó mi hermana y así. Tengo muchos recuerdos de mi vida con mi madre, desde luego, porque mi papá murió cuando yo apenas tenía unos cuantos días de haber nacido. Los recuerdos que yo tengo de él fueron recibidos a través de la tradición oral. Mi madre siempre nos platicó cosas de mi papá desde que éramos pequeños. Entonces aprendimos a amarlo a través de las palabras de ella, ¿no? Ella nos platicaba cómo era mi papá, por ejemplo, una de las cosas, y nos platicaba cosas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, que a mi papá le gustaba mucho tomar agua en aquellos climas tan calurosos, que algún día llegaron a un lugar y él pidió un vaso de agua. Y entonces a los 2 minutos pidió otro vaso de agua, y a los 2 minutos pidió otro vaso de agua. Y al ratito dijo: mire, mejor hacer en el cantarito. No, porque él era así, ¿no? Un hombre con un humor muy lindo, así lo percibió ella siempre, ¿no? Cuando ella queda viuda, nos quedamos sin padre, pues también ella nos ayudó a que uno quizá no está lo suficientemente consciente de lo que ha perdido, pero el recuerdo era siempre grato y siempre mi madre estuvo ponderando, ¿no? Entonces la imagen, como decía Maru hace un momento, mi hermana, pues el recuerdo de mi padre de la mayor parte fue a través de ella, por una parte. Por otra parte, también los libros, él leía mucho y teníamos libros que heredamos de él, ¿verdad? Que también los leíamos, los consultábamos, entonces era un hombre de una cultura general, incluso muy
conocedor de la historia de México, conocedor de la historia de la Iglesia. A veces tenía discusiones con gentes anticristianas o con otros, con protestantes y todo, tratando de convencerlos. Él como que nunca se quería rendir en ese sentido de siempre tratar de, tenía cierta técnica, llamémosle, de polémica o de apología de la Iglesia, pero siempre desde luego con gran paciencia, tratando de dar las razones necesarias para la fe cristiana, ¿verdad? No era, digamos, como dicen, una fe del carbonero, sino que él quería tener buenos cimientos para su propia fe, ¿verdad? Y recuerdo muchos detalles en lo que ella misma nos enseñaba, las oraciones, cuando rezábamos el rosario en la casa, cuando nos llevaba a la misa, o sea, todos juntos íbamos a la misa en la iglesia de San Juan, pues, que está muy cerca de la casa, y de ahí fuimos acólitos. Ella siempre estuvo de acuerdo que fuéramos acólitos. Entonces era el padre Carlos Carrillo, el capellán. La oración, por ejemplo, hasta textos de la oración, de las oraciones que ella rezaba y que íbamos repitiendo, pues quedaron grabadas en nuestra mente. Y después de tantos años, yo recuerdo muy bien esas oraciones. O sea, fue la formación cristiana de ella, fue la experiencia de una madre cristiana hacia sus hijos. Sabemos cómo fue mi papá a través de ella, y ella no solamente nos lo platicaba, sino que con su ejemplo nos lo enseñaba. No era solo decir, sí, miren, vengan y vamos a la iglesia, sí, vamos, pero ella también iba. Ella siempre nos enseñó a rezar, siempre nos enseñó a confiar en Dios para todo, para lo que fuera. Yo recuerdo, por ejemplo, que pues ya de casada tenía yo dificultades, o tuvieron mis hijos dificultades, por ejemplo, para entrar a la escuela, y yo siempre le decía, mamá, reza por este problema para que Dios me ayude a resolverlo. Y siempre me decía ella, sí, yo voy a rezar desde luego, pero reza tú también, tú pídele a Dios, pero es que a ti te escucha más, mamá. Yo siempre le decía, es que tus oraciones llegan más rápido que las mías. No, ¿cómo crees? Decía, tú también pídele a Dios. Entonces, toda nuestra vida siempre estuvo guiada, digamos, por la fe en Dios que ella tenía. Como decía Monseñor hace rato, todas las oraciones que sabemos nos las enseñó ella. Su confianza en Dios era absoluta. Yo creo que era muy entera, muy racional. Yo diría, uso dos palabras que para muchos son equivalentes, pero que no son equivalentes. Yo diría que ella era tolerante, pero intransigente, en el sentido correcto de intransigencia. Con el principio no se transige. O sea, mantenía la doctrina, es así. Sin embargo, toleraba a muchas gentes que no estaban en condiciones ideales de vida, a sus hermanos o hermanas, a muchas gentes las comprendía, las toleraba, no las rechazaba, nunca rechazó a nadie. Sin embargo, siempre mantenía el principio, ¿no? A sobrinos, niña, tienes que casarte por la iglesia. Entonces, pero siempre las recibía bien. Entonces, por eso uso esos dos términos que para mí son diferentes, ¿no? O sea, toleraba a la gente, pero con el principio cristiano no transigía, ¿no? Desde luego, estimaba mucho la amistad, ¿verdad? Cuando se daba bien, está ahí en uno de sus poemas reflejado. Trataba de animarnos a todos en la medida de lo posible. Siempre le encantó la poesía, y en las reuniones pues terminábamos porque ella declamara algunas poesías, ¿no? A veces las usaba hasta para enseñarnos cosas, ¿no?
Cuando ellos se conocen, ella participa en la catequesis también y quieren vivir intensamente su vida cristiana en ese noviazgo. Fue una sorpresa muy grata en que cuando murió mi mamá encontramos todas las cartas de novios de ellos, de él a ella, alrededor de 180 cartas, no solo del amor del novio a su novia, sino de la fe, el amor a Dios, a Cristo, el sentido también del apostolado, de la familia, hasta del dolor en situaciones difíciles. Pues ahí va a ir expresando todo su pensamiento dentro del cariño que se tenían como novios. Ella también, para expresar sus sentimientos, pues ella lo hacía a través de la poesía. Escribía muchas poesías, muchos poemas desde que era joven y pues los tenía guardados. Alguna vez sí llegó a publicarlos en alguna revista, en algún periódico, porque mi papá le decía, mándame algún poema para publicarlo, porque hay que hacer ese apostolado también. Y le dedicó muchos poemas a la Santísima Virgen, a Cristo, a él también, ¿verdad? Como su novio. Igual ella también como mujer casada decía que mi papá había sido un hombre muy diplomático con ella, ¿no? Porque dice, nunca me dijo tu comida está fea, nunca, pero me regaló un recetario. Decía ella, dice, entonces pues ya empecé a hacer cosas, ¿no? Entonces esos recuerdos que ella tenía de su vida cotidiana con mi papá fueron los que nos transmitió. Y pues muchos ejemplos allí encontramos de mi papá como catequista, como un laico comprometido, porque pues los sacerdotes estaban escondidos, ¿verdad? Tenían que celebrar la misa a veces en las casas, a escondidas, o las primeras comuniones, los matrimonios, y esto hacía que la fe pues, se conservara, se mantuviera. Viajábamos mucho, ella y yo. Cuando Monseñor estaba en Aquismón, fuimos muchas veces a verlo. Y también cuando en Roma, cuando se ordenó, en esa época se muere su mamá, la mamá de mi mamá. Dice, ay, no puedo ir. Le digo, no te apures, vas a una ordenación. Es más, le dices a Roberto que le diga las misas a San Gregorio, ¿cómo se llamaba? Las gregorianas. Dice, bueno, ya estaba hecho el viaje, ya eran la víspera para salir, ¿no? Y gracias a Dios sí pudo ir, ¿no? Y lo que ya no pudo ser fue cuando se ordenó como señor obispo, porque ella murió en 1988. Iba a cumplir los 80 años al año siguiente. Ella muere en septiembre y su cumpleaños era en marzo del año siguiente. A mí me tocó estar con ella. Cuando se ordenó mi hermano en Roma en el año de 1970, pues
ella tenía, claro, muchísimas ganas de ir a verlo y luego se apuntó, me dijo si yo no iba a ir. Yo no fui porque mi segundo hijo acababa de nacer. Y mi mamá me hizo sentir cuánto ella sentía dejarme o dejar la familia en ese momento en que acababa de nacer su segundo nieto, ¿no? Y tenía otra nieta chiquita. Pero sí, sí dijo, bueno, yo te voy a platicar, te voy a escribir, te voy a mandar tarjetas para que sepas siempre que estás presente, ¿no?, con nosotros. Y sí, efectivamente, bueno, así fue, ¿no? Y ella fue infinitamente feliz cuando se ordenó mi hermano. Fue de veras, pues como un anhelo de su vida el que él llegara a ser sacerdote. Incluso yo me acuerdo en las oraciones que rezábamos desde que éramos chicos. Él se fue cuando tenía 14 años, acababa de salir de la secundaria. Logró ir a Roma, exactamente, no sé si se sacó una lotería o algo, el caso es que le alcanzó exactamente para el viaje a Roma cuando Roberto se ordenó, ¿verdad? Consiguió que fuéramos, bueno, desde luego, algunos de los hermanos y algunos parientes, hermanas, primas de mi papá, algunos primos, entonces reunió un buen contingente como para que le pagaran medio boleto, ¿no? Gracias a Dios que en mi ordenación sacerdotal, pues ella pudo estar allí en Roma, cuando fue la ordenación en 1970, y que el Santo Padre, el Papa Pablo VI, ordenó un grupo muy numeroso de nuevos sacerdotes, 278, y ella estuvo allí. Fueron también mis hermanos, otros parientes, se animaron y fueron para estar allá presentes. Y ella recibió la comunión de manos del Santo Padre y fue una experiencia muy hermosa para ella. Y yo le doy gracias a Dios nuestro Señor. También en ese momento lo quiso expresar con un poema dedicado para ese día. Me gustaba recitarnos poemas, a veces no precisamente de los suyos, sino, por ejemplo, en la noche de fin de año, siempre nos recitaba el Brindis de Bohemia, y le gustaba mucho, y lo disfrutaba, y además era muy elocuente, digamos, a la hora de hacer ese tipo de actividad. Entonces sí yo la recuerdo siempre como una mujer muy cristiana, muy mística, muy positiva. A veces pequeños detalles. Recuerdo con ciertas lágrimas de emoción. Ella tomaba el tranvía, era el médico, compraba su abono, y ya se había acabado. Y era tarde, le tenía que ir todos los días hasta el centro, hasta la avenida Hidalgo, a dejar la cuenta de la tienda, de la CEMSA, y regresaba y ya no traía ni un centavo después de haber depositado o haber entregado la cuenta del día, de 600, 300, lo que haya sido. Y para el tranvía y ya no traje, se busca y no trae ni 15 centavos que costaba el tranvía. Entonces ella dice, bueno, le diré que no traigo y que me baje la próxima, y ahí me la voy llevando desde el centro hasta Miscuac. El caso es que lo dejó en manos de Dios. Y al abrirse la puerta, veo un abono del tranvía y se vencía ese día. Y todavía era válido, entonces lo levantó. Y llegó a la casa, ¿no? Entonces, son detallitos así que ella siempre tuvo, sin espectacularidad, ¿no? Nada fue espectacular. Para Dios yo creo que sí debe considerar, no sé, la bondad de Dios, no nuestros merecimientos, ¿verdad? Entraba a las 6 de la mañana a trabajar
y pues salía ya tarde, después tenía que ir a hacer otro trámite que era entregar el dinero que había vendido ese día a otro lugar que era muy lejano. Y entonces pues a pesar de eso, ella cuando llegaba estaba de buen humor, llegaba, platicaba con nosotros, nos ayudaba en lo que pudiera. Pero sabía disfrutar también las cosas bellas de la vida, ¿no? Lo que Dios le mandaba, no se confiaba yo diría, de la grandeza humana o de los aciertos humanos. Cuando el hombre llegó a la luna, dice, qué prodigio es el ser humano, dice, pero porque Dios le ha dado esa capacidad, ¿no? Para llegar a lo que ha llegado, ¿no? Entonces siempre no se dejaba impresionar por los logros humanos, ¿no? Sabía que si lo ha hecho es porque Dios así ha diseñado al ser humano, ¿no? Y le ha dado una capacidad enorme, ¿no? Y siempre yo diría que Dios nunca la desoyó. Ella misma decía que le daban lo que necesitaba, no más. Entonces logró educarnos, ponernos en buena escuela, educarnos a todos, mantenernos, darnos de comer y desde luego siempre con un espíritu cristiano por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Verdad? Lo que dijo el padre Carlos también es cierto, ¿no? Prácticamente todas las veces que podía, quizá los últimos años ya no podía ir diario a misa, pero prácticamente sí era de comunión diaria y ayudaba a todos los que podía y con los que se encontraban, ¿no? Hasta donde ella podía, no dejaba ir una gente que se presentara en la casa a pedir algo, lo que fuera, ¿no? Le daba de comer, no siempre le podía dar dinero, le regalaba una ropa. Y yo pienso que esa unión con Cristo, con Jesús, ella siempre la quiso conservar. Acudía con frecuencia a la Santa Misa, al sacramento de la penitencia, a la lectura de la palabra de Dios también. Allí teníamos una Biblia, ella misma nos la compró para que la tuviéramos ahí en casa y la comentaba con nosotros. Había momentos en que se hacía una lectura y luego ella misma recordando también cuando estaba con su esposo, con mi papá, y las explicaciones que ella se acordaba que él daba como catequista, después ella nos las repetía. Siempre mi mamá nos reunía y nos unía en la oración. Y eso pues es algo que se nos quedó a todos muy grabado, ¿no? Y que además toda la vida, aún en los momentos más difíciles, siempre inmediatamente recordamos a Dios nuestro Señor, porque ella siempre nos dijo que en cualquier situación, la que fuera, en la más alegre de la vida, había que darle gracias a Dios, y en lo más triste también había que recurrir a Dios nuestro Señor y aceptar lo que Él nos mandara. Ella murió en el año 1988. Ya este año va a cumplir 25 de que falleció. Y sí puedo decir que, digamos, no he pasado un solo día de la vida sin recordar. Pero bueno, por tantas y tantas y tantas enseñanzas que nos dejó. Como mujer, como buena cristiana, como buena madre, como buena esposa. Como todo eso, como buena trabajadora, porque también en su trabajo fue siempre muy honesta, muy derecha, muy considerada con todos los demás. Entonces, pues todo eso es una enseñanza para la vida, ¿no? Y bueno, gracias a ella, yo creo que todos tenemos una muy grande fe en Dios. Que por ejemplo, mucho nos platicó de las épocas difíciles para
la religión católica, en la que mi papá fue pues una persona que ayudó muchísimo a los sacerdotes, a llevar la comunión a los enfermos, a visitar las cárceles, a dar el catecismo, ¿no? Un hombre, pues sí, efectivamente muy ejemplar. Igual que mi padre colaboró cuando la persecución, no es cierto que fuera un cristero, como salió en un periódico alguna vez inmundo ahí, en un noticiero, ¿no? Que fuera una ser de amarillista. No, él estaba en la trinchera del periodismo y llegó a escribir varios artículos a favor de la iglesia cuando la persecución. Publicó un libro con un seudónimo, Anagrama, en defensa del clero, en donde hacía un análisis, yo diría, acucioso de la historia de México, porque algún general, un coronel ahí le echaba la culpa que el clero era el causante de todos los males del país. Y él lo va refutando punto por punto, ¿no? Las cuestiones del padre Hidalgo, las cuestiones desde la conquista, la evangelización, el siglo XIX y la desamortización de los bienes del clero, que de las manos muertas pasaron a las manos vivas, ¿no? Entonces, y muy fundamentado y bien racionalizado, ¿no? O sea, de cómo la iglesia siempre favoreció al país y en general, como ha beneficiado, yo diría, una gran parte de la humanidad, y que gracias a la iglesia, es lo que yo también creo, pues ha sido la que ha hecho lo mejor para la vida humana, ¿no? Entonces, y mi mamá desde luego estaba convencida de eso, ¿no? O sea, no soportaba que se hablara más de la iglesia, ni de los sacerdotes, ¿no? Ella tenía el criterio de santo cura de Ars, que a veces nos comunicaba y decir, bueno, hay que ocultarles, dice, así como se oculta a un enfermo, hay que cubrirlo, no en plan de solapar algo, sino de protegerlo en un sentido caritativo. La